El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A la casa del Señor. Bienvenidos. Ahora les pido que tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. Los oyentes periódicos, es decir, que asisten siempre a la casa del Señor, particularmente en el Día del Señor, ya saben que estamos llevando la serie de predicaciones bajo el título, ahí les quiero despiertos, bajo el título de la serie, que ya llevamos varias predicaciones. ¿Cuál es el título de la serie? Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Repítanlo para que vaya quedándose con ustedes. Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Yo espero que ese título esté claro para que diga todo lo que nos proponemos hacer a través de este título y a través del tiempo, revisando el proceso de edificación de la iglesia. Con esta serie me propongo, en primer lugar, buscar y revisar toda la información bíblica sobre la edificación de la iglesia, buscar toda la información bíblica sobre la edificación de la iglesia, partiendo de las enseñanzas del Señor Jesucristo y continuando con las enseñanzas de los apóstoles. Ese es el fundamento, según Pablo. Dice, nadie debe de poner otro fundamento que el que ya está establecido. Amén. También me propongo compartir con ustedes esa información bíblica, y dado a la disposición de usar medios públicos de comunicación, también compartir con los que nos oyen y nos ven esta serie de predicaciones, aquellas personas que el Espíritu Santo les conecte con nosotros, porque yo sigo creyendo que es el Espíritu Santo el que anda buscando personas para conectarlos con algo que puedan ser edificados. Lamentablemente, en el presente hay una serie de sitios donde parece que predican la palabra de Dios, pero no es una predicación sin ser adulterada, es una predicación adulterada, lo cual no edifica. Amén. Creo y estoy convencido que después de la conversión del creyente, el aspecto más importante en su vida es su edificación integral. Estoy convencido, felicito a una persona que lo comprendió así. Estoy convencido que después de la conversión, ¿cuántos de ustedes dan testimonio personal que ha habido conversión, cambio de vida, dicho de otro modo? Después de eso, el aspecto más importante es su edificación, es su formación espiritual, es llenarse del conocimiento y de la práctica de los principios de la palabra de Dios. Entre los muchos resultados de la edificación, el asunto de ser edificado, hay una serie de resultados. Entre los muchos resultados de la edificación está el que dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. Es decir, el que no es edificado lo comparan con un niño pequeñito de brazos que no entiende. Entonces, fluctuante, llevado de todo viento de doctrina. Así se compara al creyente que no es edificado, llevado por doquiera de todo aspecto doctrinal que no es correcto. Levantados por doquiera de todo viento doctrinal, por estrategia de hombre. Estoy casi leyendo un versículo
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos predicadores populistas encuentran terreno fértil en los creyentes que no son edificados. Fíjense que como es, por supuesto que ustedes no creo que no sea fácil, pero hay un creyente de esos motivacionales que para recoger dinero es fácil. Dice, el que da tanto va a recibir en esta semana tanto. Y el hermano que no es edificado, porque no es lo que enseña la palabra de Dios, cae en esas trampas. Entonces, entre los beneficios que hay al ser edificado, está el que ya no es niño, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, engañado que por estratagemas de hombres que usan palabrerío para poder convencer a las demás personas. Es triste y lamentable ver que hermanos que por su dureza de corazón, porque todo eso viene por dureza de corazón, aceptan como verdad bíblica todo engaño del diablo. Es triste eso. Yo me he encontrado con creyentes que hoy me dicen, es que yo no estaba en la verdad en Centro Cristiano, porque Dios no es trino como ustedes dicen que hay tres dioses. No, nosotros no decimos que hay tres dioses. Nosotros decimos que hay un solo Dios verdadero, integrado por tres personas divinas distintas. Eso es lo que enseñamos, pero cualquiera ya es engañado, le lee un versículo sin una verdadera interpretación y cae en el engaño. Es triste ver eso. No importa cómo viva, le dicen a ese creyente niño, si usted levantó la mano y dijo que aceptaba a Cristo, no importa cómo viva, ya es salvo. Qué mentira más grande eso. Ayer, estos días, les mandé al grupo de la iglesia, le mandé un mensajito donde dice que si alguien no puede el Espíritu Santo entrar a un corazón y esa persona va a seguir viviendo como antes, no puede. Tiene que haber un cambio de vida, esa es la forma. Como lo dije desde el inicio de esta serie, he tomado la decisión de edificar creyentes sólidos en la fe, creyentes con convicciones en las verdades bíblicas y creyentes que vivan de acuerdo a lo que saben y creen. Quieren que repite esto porque lo considero muy importante. Lo dije desde el principio de esta serie, que he tomado la decisión de edificar creyentes sólidos en la fe, creyentes con convicciones en las verdades bíblicas. Una persona con convicciones no lo mueve nadie, ni el diablo lo mueve, no lo mueve nadie, pero también edificar un creyente que viva de acuerdo a lo que sabe y a lo que cree. Porque hay creyentes que saben el montón, pero no viven de acuerdo a lo que creen. Mi intención es edificar creyentes que lo que saben se esfuerzan en vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aunque no quiera, esa es mi intención con ustedes, no vamos para otro lado. Por supuesto que también sé que esa disposición mía, ¿cuál es la disposición mía? Edificar creyentes sólidos. También sé que esa disposición mía queda frustrada. ¿Con qué queda frustrada? Sin la voluntad y disposición de ustedes. Ese deseo mío, si usted dice, yo no quiero ser edificado, yo quiero seguir haciendo lo que a mí me frustré. Ni el deseo del Espíritu, mucho menos el mío, tiene valor ante un creyente que él no quiere ser edificado. Pero yo tengo la esperanza de que ustedes están aquí ¿para qué? Para ser edificados a la luz de la palabra de Dios. Revisando la información bíblica, lo acabo de decir que ese es mi trabajo, revisando la información bíblica que tenemos sobre la edificación de la iglesia, encuentro que la iglesia misma, escuche bien esto,
encuentro que la iglesia misma tiene la responsabilidad de velar por la edificación de todos sus miembros, lo cual me facilita a mí el trabajo. Indagando en la Biblia, encuentro que la iglesia tiene la responsabilidad, ese núcleo de creyentes que se congregan en el mismo lugar, tienen la responsabilidad, la obligación, debería de decir, de que se edifiquen entre ellos. ¿Cómo ven esto? ¿Lo escuchan con sentido? Y yo lo escuché, lo vi leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia encuentro que los creyentes, los miembros de una congregación tienen la obligación de edificarse entre sí. Encuentro que la iglesia misma tiene la responsabilidad de velar por la edificación de todos sus miembros y repito, lo cual facilita el trabajo pastoral. Por otro lado, y revisando las figuras bíblicas que representan la iglesia, vamos allí cayendo en sentido lógico, encontré que la iglesia se debe de edificar por sí mismo. Pero hablando de la iglesia, encontré que hay figuras bíblicas que representan la iglesia. Y la iglesia es parecida al cuerpo humano. Y de la misma manera que el cuerpo cuida de todos sus miembros, la iglesia tiene la responsabilidad de velar por su propia edificación. Fíjense que eso es bonito. Solo cuando el cuerpo está perdiendo cierto comportamiento natural, es que se golpea. Fíjense que nadie se golpea por intención a un miembro del cuerpo. El cuerpo mismo tiene mecanismos para proteger a los miembros del cuerpo. Y uno no solo hace eso cuando está perdiendo reflejos, porque cuando uno pierde, fíjate que uno va a cerrar la puerta y en lugar de deja la mano, eso ya es sinónimo de que está perdiendo algo de la cabeza. Entonces, cuando el cuerpo no se cuida, no se edifica a sí mismo, eso habla mal del cuerpo, eso habla que el cuerpo, estoy haciendo la comparación. Así que encontré que las figuras, hay varias, pero una de las figuras que representa a la iglesia es un cuerpo humano. Así como es usted, así es la iglesia. Y el pasaje que Pablo usa, San Pablo aborda este asunto de la comparación de la iglesia con el cuerpo humano en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 26. El pasaje es grande. Estoy repitiendo que Pablo aborda este asunto de la comparación del cuerpo humano con la iglesia en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 26. Ahí aborda. Pero para el enfoque de esta predicación, uso únicamente el versículo 25 de todo ese pasaje a través del cual Pablo habla de que el cuerpo es parecido a la iglesia o la iglesia parecido al cuerpo humano. De todo ese pasaje yo escogí por la relación de la predicación el versículo 25. ¿Quieren buscarlo? Por favor, los voy a esperar hasta que lo encuentren, porque en alguna manera este es el versículo del cual ya se desprende la predicación de hoy. ¿Qué dije? 1 Corintios capítulo 12, solo váyanse al versículo 25. No sé si la cita está correcta. ¿Cómo dice ese versículo para ustedes? Versículo 25, la segunda parte del versículo creo que es la que yo tomo. 12:25. Dice, como yo lo tengo pegado aquí en mis notas, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el versículo que cité. ¿Sí? Lo leemos una vez más. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén.
Entonces, al leer la Biblia encuentro que la iglesia se debe de edificar a sí mismo, y Pablo lo ratifica diciendo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La aplicación de se preocupen es la que yo ocupo para edifíquense, cuídense. ¿Quiénes? Los unos de los otros. Y allí viene el tema de la predicación de hoy. El tema para hoy no tienen ayuda aquí al frente, así que escúchenme. El tema, los miembros de la iglesia deben de edificarse entre sí. Por favor, repítanlo. Los miembros de la iglesia deben de edificarse entre sí. Una vez más. Por favor, junto con nosotros, los que nos escuchan por radio y nos ven por internet, repitamos juntos este tema. Los miembros de la iglesia deben de edificarse entre sí. Amén. Estamos comprendiendo esto. ¿Se comprende este tema? ¿Se comprende? ¿Qué quiere decir el tema? Que deben de edificarse entre sí, ayudarse entre sí. La palabra edificación va más allá, va a informar a otro creyente que está pasando por un problema. Así que, pero partimos de que se comprende el tema. ¿Verdad que sí? Los de atrás no están, porque hoy así con este asunto de estar un poco oscurito, yo no quiero estar engañado aquí, que lo veo y que solo de vez en cuando me hace así, diciéndome que, según yo, que usted está confirmando lo que yo estoy diciendo, pero es posible que usted esté en el segundo sueño. Estoy bromeando. Para facilitar la comprensión de esta predicación, solamente me voy a referir a una triste escena que, a Dios gracias, es un caso supuesto. No es así, pasó esto, no. Pablo está diciendo, si pasara esto, un caso supuesto, deben de actuar de esta manera. Y él empieza a recomendar cómo se debería actuar. El caso que vamos a considerar, según sea el resultado, escúchenme bien, el caso que vamos a considerar hoy, según sea el resultado, va a revelar si nosotros como iglesia local estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer. Estamos edificando entre nosotros o nos estamos edificando entre nosotros mismos. En caso que a la hora de revisar esto indique que no estamos haciendo, debemos de afligirnos, porque indicaría que no estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer. Yo espero que me sigan. Según yo, esta predicación es muy interesante para revelar que los creyentes debemos de cuidarnos los unos a los otros. Nos estamos edificando entre sí. Hoy sí viene el pasaje que centraliza esta predicación. San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Me dicen quiénes lo encontraron y espero en los demás. No me hagan caer en trampas, porque hay veces que los hermanos que dicen amén son los que no han traído ni Biblia. Y uno ya lo dijo, amén, y no ha traído Biblia. Está grave. ¿Qué cita dije? 18, 15 al 17. Y por supuesto que el pasaje está escrito en una manera que hay que darle mucho cuidado. Fíjate que, por ejemplo, cuando a un joven, y eso no solo es al final de la educación media, sino al final de la educación superior, que se le va a entregar un título a una persona de cualquier categoría que sea, una maestría, una ingeniería, lo que sea.
Hay una palabra que se escribe en todos esos documentos, es por tanto. Es decir, por los antecedentes, ahora se le entrega a la persona el título que corresponde a esto. Y el versículo que vamos a leer empieza así. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? Por tanto, es ley de Dios, es consejo de Cristo para su iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo empezó el versículo? Por tanto, ¿qué querrá decir eso por tanto? Tomen en serio esto. Tomen en serio. Amén. Del pasaje leído, ese que ustedes tienen ahí con sus Biblias abiertas, del pasaje leído, vamos a pasar por alto la frase peca contra ti. Peca contra ti. Y vamos regresamos, y vamos a leer, si tu hermano peca. Vamos a pasar la palabra contra ti y vamos a leer, si tu hermano peca. ¿Qué hacer si tu hermano peca? Y justifico el por qué hice este cambio. Comprendo que se puede pecar contra otro hermano. ¿Cuántos saben que se puede pecar contra un hermano? ¿Cuándo se peca contra un hermano? Cuando se habla contra él mintiendo, no cuando se habla contra él hablando la verdad. Si se dice la verdad, bendito es. Es lo que debe de hacer la iglesia. Pero cuando se dice algo de un hermano mintiendo, está pecando contra ese hermano. Así que comprendo que se puede pecar contra otro hermano, pero el pecado más destructivo, el pecado más horrendo, el pecado es el pecado que se comete contra Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El pecado más destructivo, el pecado más horrendo, el pecado, ¿qué digo más? Es el pecado que se comete contra Dios. Si alguien peca, con uno de pastor hablan 1000 cosas. No, hombre, ¿para qué estar hablando de los pecados que cometen contra mí? Que como gallinas, antes sí, hoy ya no, los dientes no me ayudan a comer, así que mienten, están mintiendo. Cualquier cosa que digan contra mí no es grave, no es grave. Pero el que peca contra Dios, ¿qué dicen ustedes? Eso es grave, y es por eso que le vamos a dar más atención al hermano que peca contra Dios. Una iglesia edificada sabe qué hacer cuando un hermano de la congregación peca contra Dios. Una iglesia edificada sabe qué hacer cuando un hermano peca contra Dios. Una iglesia no edificada no sabe. ¿Y qué es lo que dice una iglesia no edificada cuando un hermano peca? ¿Empieza por ahí? No hay que escandalizar. Si todos pecamos, es una sola. ¿Qué otra cosa dice? Es que ese así era toda la vida. Es que nadie somos perfectos. Allí vamos, estábamos hablando, es decir, una iglesia no edificada, porque con eso lo que está haciendo es justificando el pecado del hermano y poniéndose detrás de él diciendo yo soy el que sigo. No está edificando, ni edificando su vida, ni edificando la iglesia. Entonces una iglesia edificada sí sabe qué hacer. Hay un hermano de la congregación que pecó y él sí sabe qué hacer, no para destruir, sino para edificar. Primero porque es edificada y con lo que va a hacer va a seguir edificando. ¿Cuántos de ustedes creen que es interesante esta predicación? ¿Ah? ¿No creen que es adecuado que sepamos qué hacer cuando los hermanos, un hermano de la congregación peca? Cuando un hermano peca contra Dios,
debe de verse, o la iglesia debe de verlo como una tragedia. Cuando un miembro de la iglesia, cuando un hermano peca, la iglesia debe de verlo como una tragedia. ¿Qué quiero decir con esto de tragedia? ¿Qué se entiende esto de tragedia? Es una situación o evento que implica una pérdida terrible, una desgracia. Y así debe de verse, así debe de ver la iglesia cuando uno de sus miembros peca. Es una desgracia lo que pasó. No es asunto de estar contento. Es asunto de llorar si se quiere, porque acaba de pasar, ha pasado una tragedia. Debemos de empezar por ser honestos. Nadie, absolutamente nadie, está exento de pecar, pero el asunto es, si vamos a ser honestos, y Pablo dice que cuando uno va a tratar a uno que peca, debe de estar pensando en sí mismo, como que si fuera él el que hubiera pecado. ¿Cómo debe de verlo la iglesia cuando eso pasa? ¿Y cómo debe de actuar la iglesia cuando uno de sus miembros peca? Ya dijimos que hay que verlo como tragedia, pero ¿cómo vamos a tratar con él? ¿Cómo vamos a proceder? Cuando una iglesia no es edificada, actúa en manera contraria a los principios bíblicos, lo que ya hemos dicho. Trata de destruir, trata de marginar, alejarse de esa persona. Y se hace un gran escándalo. ¿Ya supieron que fulano pecó? No, este no es tiempo de hacer escándalo. Este es tiempo de pena, de vergüenza por lo que ha pasado. Me voy explicando. Otros ocultan el pecado. Calladito, no digamos nada. Hay que tenerle cuidado a eso. ¿Por qué es que se oculta? Lo vamos a ir viendo mientras vamos hablando. Cuando un hermano peca, eso afecta a todo el cuerpo. Cuando un hermano peca, afecta a todo el cuerpo. Toda la iglesia es afectada. ¿Cómo dice la gente cuando alguien peca? Exacto. Desde que el hermano está bien enchufado aquí, pero la mayoría, o no, yo tengo el presentimiento que la mayoría saben qué contestar, pero no quieren contestar. ¿Por qué? Porque no estamos actuando correctamente. No estamos tratando como una iglesia edificada. Entonces, cuando un hermano peca, eso afecta a todo el cuerpo. Toda la iglesia es afectada. Fíjense que la primera afección que ve la iglesia es: así son todos ahí. Y nunca todos son así. Debe de haber algún creyente peleando la buena batalla, esforzándose por ser fiel a Dios, tratando de evadir el pecado. Pero la gente, cuando ve que uno pecó, así son todos. Pero eso no es tan grave. Es una afrenta al sacrificio del Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Cuando un hermano peca, está afrentando. ¿Sabe lo que está diciendo una persona, un hermano de la iglesia que peca? Que el sacrificio de Cristo no valió nada. Está afrentando el sacrificio del Señor Jesucristo y está menospreciando al Espíritu Santo, que lo que ha querido es morar en su corazón. Una tragedia grave. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Lo leo rápido para poder llegar a los puntos que necesito llegar. Hebreos 10, 29 dice, Hebreos va a tratar, Pablo, que es según yo el que escribe a los hebreos, va a hablar lo que ha pasado cuando un hermano peca. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Quién es el que pisotea al Hijo de Dios? El creyente que pecó. El creyente que pecó. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eso es lo que pasa cuando un hermano peca. Así debe de verlo la iglesia.
nos duele a todos, pero hay que buscar qué hacer en manera de recuperar al hermano que ha pecado delante de Dios. Pero eso no es el asunto. El asunto es cómo debe de proceder la iglesia cuando uno de sus miembros peca. ¿Cómo debe proceder la iglesia cuando uno de sus miembros peca? Estoy en el camino de la edificación de esta congregación. Estoy queriendo corregir que cometamos errores o que no hagamos el trabajo que deberíamos de hacer según la palabra de Dios. Pero eso, ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El pasaje que leímos dice, ve, de Mateo, ve y repréndelo estando tú y él solos. El hermano pecó y rápidamente se sabe. ¿Por qué se sabe que un hermano ha pecado? Aunque yo sé que hay algunos que son expertos para ocultar. Pero un hermano que pecó, ¿cómo se sabe? Fíjate que rápidamente no quiere venir al culto. Aunque nadie le diga nada, rápidamente cuando encuentra a otro creyente, como que si él sabe o piensa o supone que todos los hermanos saben, él no quiere platicar con ese creyente. Entonces, ese hermano que ha pecado es un miembro del cuerpo de la iglesia, llamada iglesia, y por lo tanto no se debe de abandonar así como no se puede felicitar. Cuando uno no es bien edificado, lo felicita. Cuando uno no es bien edificado, lo margina. No, ninguna de las cosas es apropiado. Hay un proceder que realizar. ¿Me voy explicando? ¿Me voy explicando? Bueno, espero que sí. Dice San Pablo a los Gálatas, Gálatas 6:1. Esta es una predicación temática. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo uso la palabra edificado por espirituales. Un espiritual es un creyente edificado y un creyente edificado es un creyente espiritual. Entonces vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿qué dice? Restaurarle, ¿qué quiere decir restaurarle? Levantarlo, anímalo, con espíritu de mansedumbre. Y mire, considerándose porque hoy es él y mañana puede ser usted, porque nadie está exento de pecar. Pero aquí estamos hablando hay que ir a ese hermano y restaurarlo. Yo uso el vocablo edificación por el de espiritual para referirme al hermano que hace el trabajo correcto con el hermano que ha pecado. El creyente ha sido edificado y ahora Pablo le recomienda a los corintios y hoy a los hebreos que hay que ir a visitarlo. Lo primero que se debe de hacer, el hermano edificado, es visitar al hermano que ha pecado. ¿Y con quiénes debe de ir? Debe de llamar Bueno, y los hermanos, y de ese tipo de hermanos es bien raro. Cuando un hermano ha pecado, ¿sabe lo primero que hace? Es irle a decir al pastor. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Sí se le podrá decir a él seguro, y él sabrá qué hacer. Al estar con él, es decir, pero anda y visítalo estando tú y él solos. Y aquí es donde empieza el trabajo. Un creyente edificado tiene valor de hacerlo, tiene solvencia de hacerlo, porque eso de ir solo, hablar con el hermano que ha pecado, y cuando uno ha pecado, ¿cómo está? Hay de todo, por supuesto. Hay hermanos que están dóciles y apenados, pero hay otro que está
con todos los espíritus metidos. Y entonces no está esperando que nadie vaya a visitarlo. Al estar tú, eso necesita sabiduría, necesita haber sido edificado a la luz de la palabra para poder ir solito uno a donde el hermano vengo a visitarte. Al estar con él, lo primero es invitarlo a orar. Y al orar, se debe de orar con el Espíritu y no como oramos la mayoría de nosotros. ¿Cómo oraría un creyente que no entiende cómo orar en el Espíritu? Está orando por el hermano que ha pecado. ¿Cómo oraría? No me digan que no saben cómo orar porque, Señor, le doy gracias porque el hermano pecó. ¿Está loco? ¿Cómo le va a dar gracias porque el hermano pecó? ¿Cómo sería otra manera? Hay que orar con, Señor, qué lindo es estar vivos. Porque mientras uno está vivo, Señor, uno puede venir a usted y examinar el corazón. Y está orando de esas oraciones, como yo he dicho, que tienen doble sentido. Es posible que las escuche el Señor y eso es lo principal. Pero si no las escucha el Señor, las está escuchando Él. Y Él está entendiendo que esa persona tiene interés de su restauración. Interés de su restauración. A solas se le debe de hacer ver que el pecado afecta a la familia y también a la iglesia, pero sobre todo desagrada a Dios. Desagrada a Dios. El pecado afecta a todos, pero especialmente desagrada a Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Ese debe de ser el tono de la plática, a solas. Si la visita fue exitosa, se le preparará para ir a la iglesia y recibir su tiempo de restauración. Un creyente edificado no le dice, hermano, usted va, le decía el pastor que lo ponga a predicar el jueves. No. Un creyente edificado lo prepara para decirle, preséntese, hermano, usted es hijo de Dios. Señor lo perdonó. Presente para ser restaurado delante de Dios y delante de la congregación. Para que la gente no crea que uno peca un día y al siguiente día ya está aquí predicando también. No es así la cosa. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que hace volver, el que restaura a una persona, y ese es el trabajo para hacerlo. Voy a ir rápido porque hay un aspecto que me interesa, en que ya vi el reloj que es favorable conmigo. Si la primera visita no fue exitosa, no se deja en el olvido, sino que se prepara la segunda visita. ¿Cómo se realiza la segunda visita? Estamos hablando Biblia. Se lleva a otro hermano o dos hermanos. Y esos hermanos también deben de ser edificados para que la consejería y el trabajo que hagan juntos ahora ayude al hermano, no lo termine o no lo maldirija. Porque si esos que usted lleva andan mal, ¿qué cree que va a pasar? Lo mismo que ya dijimos. Lo va a felicitar. Le va a decir, ¿qué le puede decir? Mire, hermano, ya que pecó, váyase al mundo del todo. No es eso lo que la Biblia dice. Si alguno que ha pecado vuelva a Dios y restaure su vida, ese es el mensaje del cielo. Esos otros acompañantes también deben de ser miembros ya edificados para que su participación sea apropiada. Van a ir a ayudar, van a ir a animar, van a ir a restaurar al hermano que había pecado. El objetivo de esa otra visita sigue siendo de restauración. Ese ha sido nuestro hermano, no se puede quedar fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Es parte del cuerpo. Los que pecaron en el pasado
Si su conversión fue verdadera, siempre se levantaron. ¿Sabían ese fenómeno ustedes? Cuando algún hermano pecó, de los ejemplos bíblicos que tenemos y de la experiencia misma, y fue un verdadero creyente y de esas cosas pecó, casi todos se han restaurado, se han levantado. Pedro pecó y se restauró. Y esa es la esperanza que se tiene con los miembros de la iglesia. Si la visita fue exitosa, salvó de muerte un alma y cubrió multitud de pecados. Si la visita no fue exitosa, ¿qué dice la Biblia que se debe de hacer? Se le debe de informar a la iglesia. ¿Y para qué? La iglesia debe de saber que uno de sus miembros se separó de ella, y esto por varias razones debe de saber la iglesia. La iglesia debe de saber. Para que la iglesia sepa que a ese miembro se le dio todo el tratamiento para su restauración y no fue posible, porque cuando no se le informa a la iglesia y se ve que el hermano ya no viene, ya está caído, es que aquí nadie lo atendió, nadie. No, la iglesia debe de ser informada de que se le dio el tratamiento necesario para su restauración. ¿Para qué? Para que la iglesia no escuche otras voces con malicia o con mala información y pierda la armonía de los hermanos. Porque otros hermanos más débiles, que no son espirituales, estarán para oír: no, hombre, que aquí no hay amores, que aquí no hay aquí. No, la iglesia debe de ser informada. ¿Para qué? Para que la iglesia sea liberada del posible mal testimonio de esa persona que ya no es miembro del cuerpo de esa iglesia. La iglesia ya sabe, cualquier otro le va a decir allá en la calle a un hermano: mire, allá encontré a... No menciono nombres porque vaya a hacer que se choquen las líneas. Ahí encontré al hermano Julano o hermana Sutana, y allá iba, viera cómo iba la hermana allá, ¿verdad? Entonces ya, no, fíjate, hermano, que con tristeza le digo, Señor, con tristeza le digo que el hermano ya no pertenece a la congregación. Hemos tratado de recuperarlo, pero él ya... Entonces, ¿por qué debe saber la iglesia? Para liberarle del mal, porque luego viene la palabra, es que ahí así son. Así como hace aquel va con otra mujer que no es la esposa de él, es que ahí así son todos. Y no somos todos así. ¿Cuántos dicen amén? No, no somos todos así. El asunto es, aquí viene la aplicación, el asunto es, ¿estamos haciendo eso nosotros? ¿Quién me contestó por allá? No sé si fue bostezo o qué. ¿Estamos haciendo eso nosotros? ¿Y por qué? ¿Por qué no estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos? ¿Por qué? Si fuera por ignorancia, hay todavía trabajo para mí que hacer y por eso estoy aquí hoy. Pero tengo el pensar que no es por ignorancia. Tengo el pensar que hay otros aspectos más, el por qué no tenemos el valor de ir al que pecó y tratar de restaurarlo. Algunos posibles, ¿por qué no hacemos lo que deberíamos hacer con el hermano que pecó? Es bien terrible, el otro día lo abordé en una sesión del cuerpo oficial. ¿Por qué no vamos? Y acabo de decir que quisiera pensar que es por falta de conocimiento, que no hacemos lo que deberíamos hacer, porque si es por eso, indica que las cosas no están tan mal y hay esperanza. El pastor puede volver a enseñar la palabra de Dios a fin de que haya conocimiento de cómo actuar cuando un hermano ha pecado contra Dios. Pero si no es por ignorancia, hay cosas más delicadas. ¿Cuáles pueden ser algunos porqués? No hacemos lo que deberíamos de hacer con el hermano que pecó.
¿Qué dicen ustedes? Ayúdenme. ¿Por qué no hacemos lo que deberíamos de hacer con el hermano que pecó? Yo sé que hay unas hermanas que ya cuando les veo la carita, ya tienen la palabra, ya tienen para decirme por qué. ¿Están pensando los demás? ¿Por qué no están? No estoy escuchando muy bien, pero aquí escuché muy bien. Estamos más cerca. Falta de solvencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Sería uno muy descarado de ir a querer corregir al otro sabiendo que yo estoy en la misma. ¿Cómo la ven de ahí? Entonces ahí está el hermano, ya sé yo que pecó. No, pero no voy. Y si ese también tiene valor y me dice, ¿y vos qué me venís a decir? Vos si vos andás igual, solo que no has caído en la misma cosa que yo caí. Pero vos estás. Y para que no le digan eso a uno, mejor no voy. ¿Y quién es el que queda mal? La iglesia. Bueno, quedamos mal todos porque eso indica que toda esa iglesia no está bien. Porque debería de haber un deseo de restaurar al hermano que pecó, porque esos serían poquitos. Porque de otra manera ya puede imaginar que todos aquí necesitamos que nos restauren, estaría malo, gravísimo. Un porqué pudiera ser que no esté, que esté igual lo que dijo la hermana, igual con el hermano que está caído. Y por supuesto que aquí hay una cosa mucho más grave. Entre los hermanos que pecan hay de dos tipos. Hay del que peca y se descubre por sí solo, o el mismo pecado lo hace que él se dé por aludido. Pero hay otro que peca y se queda chitón. ¿Para dónde cree que va ese pecador chitón? Yo dije desde el principio que esta vez iba a revisar y iba a tratar de edificar en sólido, en serio, diciendo la verdad como está escrita en la palabra del Señor. La iglesia debe de edificarse a sí mismo. Cuando los miembros hacen su trabajo, todo lo demás resulta más fácil. Fíjate que cuando se ha seguido ese proceso y el primer hermano fue y habló con el hermano y el otro hermano le dice, mira, te agradezco que hayas venido. Casi nadie ha venido, pero vos has venido y me traes palabras de aliento. Yo voy a reconciliar ahora. Yo quiero que vos ores por mí y que le vayas a decir al pastor que reúna al cuerpo oficial para que me pongan Mire cómo resultaron de tan fácil las cosas. El hermano se va a restaurar y restaurado va a tener el valor, la solvencia de decir, pequé, pero el Señor me restauró. Vaya, estoy contento que le sacaron ese aplauso a la fuerza, pero porque no quiere nadie aplaudir en esta hora de lo que estamos hablando. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de edificarse a sí mismo. En los casos que he hablado, se restaura un alma, pero también crece el creyente en gratitud y después cada uno de nosotros andamos pensando, debo de cuidar mi vida, para que cuando haya alguien que necesite restauración, estoy listo para hacerlo. Cuando las cosas se han hecho bien, estoy listo. Porque ese es el ministerio que nos ha dado el Señor, el ministerio de la reconciliación. Hay hermanos que por A o B cayeron en la trampa del engaño de Satanás y le fallaron al Señor, han afectado la iglesia, han afectado su familia, se han afectado a ellos solos. Uno se afecta a su testimonio, después no tiene el valor, la solvencia de hablarle a otro del perdón o de la gracia o de la vida en Cristo,
porque anda cargando una pena, una maleta allí atrás. Por eso es que la iglesia número 1, voy finalizando ahora, la iglesia necesita ser edificada. La iglesia necesita ser edificada. Porque una iglesia edificada se edifica a sí mismo. Los mismos miembros de la iglesia edificada se edifican entre sí, se cuidan entre sí, se ayudan entre sí. Fíjate que un creyente edificado está hasta pendiente que no he visto a fulano. Y antes de que caiga, porque como dijo un hermano, las caídas de un evangélico nunca son así tan repentinas, sino que hay un proceso de caída, ¿va? Y empieza porque no quiere venir al culto. Y si estuviéramos pendientes y de fulano no vino y lo voy a llamar, hoy que existen los medios que no se trabajan ni tanto, lo llamo para ver qué pasó, y el otro dice: qué lindo, mi hermano estaba interesado en no verme y yo estaba con ganas de ir a pecar, pero ya no lo voy a hacer porque un hermano vino a ayudar mi vida espiritual. Recapitulemos. La iglesia se parece a un cuerpo. El cuerpo se cuida a sí mismo. La iglesia debe de cuidarse a sí mismo. Por supuesto que esas cosas son tristes en la iglesia cuando los mismos miembros se destruyen. No. La iglesia debe de cuidarse a sí mismo. Hay un procedimiento bíblico para qué hacer cuando un hermano no pudo evadir el pecado y fue alcanzado por ese error perverso. Vamos a trabajar con él hasta restaurarlo. La iglesia edificada se restaura o se edifica entre sí. Vamos a dar una ofrenda de palmas.